Hola, mis queridísimes, ¿cómo están después de tanto? Nuevamente acá en YouTube. Muy contento de estar aquí, de estar siendo acompañado por ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y al fin lo vamos a poder hablar, que son los hábitos. Los hábitos, quizás un poco de los hábitos y después los hábitos conscientes, los hábitos saludables. Como ustedes saben, y si no lo sabían, los hábitos son la repetición constante de una acción. Entonces, si nosotros hacemos determinada actividad todos los días, a la misma hora, de la misma forma, en el mismo tiempo, vamos a estar generando un hábito. La mayoría de nuestros hábitos fueron creados desde que somos chicos. Entonces, a medida que vamos creciendo, empezamos a cuestionarnos estas acciones automáticas que hacemos, como nuestra forma de reaccionar emocionalmente, nuestros pensamientos, nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de sueño, de, de corporalidad, todo es hábito en la vida. Los hábitos son lo más importante que pueda haber porque es quienes somos. Nuestra mente funciona a base de eso, a repetir una acción, un pensamiento, una emoción tantas veces que termina siendo tan fuerte, como un pilar tan fuerte de nuestra personalidad, que termina como avasallando y haciéndose cargo de todo. Y por eso a veces es tan difícil cambiar o tener una nueva forma de pensar o una nueva forma de accionar, porque es como algo nuevo que se está empezando a gestar o a sembrar contra años y años y años de repetición de horas y días de repetición de tal eh, respuesta automática. El cerebro automatiza la vida y las acciones para guardar energía y así no tener que estar gastando energía, ya que la energía es muy importante para sobrevivir. Entonces el cerebro automatiza, ¿no? Y acá es cuando empezamos a darnos cuenta de que no fuimos conscientes o no elegimos este tipo de acciones. Simplemente las aprendimos porque éramos chicos y las aprendimos de personas que quizás no nos han enseñado los mejores hábitos de gestión emocional o de alimentación o hábitos con respecto a nuestro cuerpo o a respetarnos. Entonces, a medida que vamos creciendo, nos vamos empezando a cuestionar estas acciones y la vamos cambiando. Lo que se aconseja al cambiar, para poder cambiar un hábito, es primero cuando empezamos a registrar y a ser conscientes de los hábitos que queremos cambiar, es empezar de a uno, como de a uno a la vez y no empezar con 800, ya que ya con querer cambiar un hábito es un montón de energía nueva. No podemos estar cambiando 25.000 hábitos por día porque no podríamos, no nos daría la energía, la potencia y las ganas para poder hacerlo y terminaríamos fallando, fallando entre comillas. No es fallar, la verdad que es algo humano que sucede, pero nosotros lo tomamos como un fallar y eso nos desmotiva. Entonces lo que es como recomendable es empezar con un hábito simple y ir de a poco resignificándolo, cambiándolo. Y cuando ya más o menos ese hábito esté encaminado, empecemos con otro. Igualmente, esto se encadena, sí puedes empezar diferentes tipos de hábitos, pero uno va midiendo más o menos para cuánto llega energía sin sobreexigirse. Yo, por ejemplo, cuando fui empezando a cambiar mis hábitos, cambié como muchos en simultáneo, no solamente los que son corporales, sino también la gestión emocional también fue muy importante para mí, pero si veía que no le estaba dedicando la necesidad. Digamos que hay hábitos que requieren de mucho foco, de mucha energía, y otros que quizás no salen más simples, eso dependiendo cada persona, pero por ejemplo a mí lo que era la parte de aprender a gestionarme emocionalmente sí requería de mucha presencia de mi parte. Entonces, sí, quizás ahí frené muchas otras cosas que estaba haciendo, diferentes tipos de actividades que me quitaban energía y foco y prioricé. Es muy importante saber priorizar qué es lo que en este momento necesitamos aprender a cambiar y a gestionar antes que otros hábitos. Porque la verdad que cambiar hábitos vamos a estar haciéndolo toda la vida, porque no nos han enseñado, porque cuando éramos chicos no nos enseñaron a cuidarnos, nos enseñaron a
a como a cuidarnos desde el lugar, desde el miedo. Era como cuando vos querías poner la mano en el fuego, claro, éramos chicos y no sabíamos, pero te cagaban a pedo y te decían, no, que te vas a quemar y te va a pasar esto y lo otro, y cuando vos querías cruzar la calle y si no mirabas a los dos lados, no, que te va a pisar un auto y te vas a morir. Entonces, todas esas formas que nos han enseñado cuando éramos chicos desde el miedo, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá me explicaba un montón de situaciones de lo que me iba a suceder si yo hacía tal cosa, y era todo re trágico y dramático, y sobre todo queriendo inculcar demasiado miedo, fue porque es la forma en la que han aprendido, ¿no? Las generaciones anteriores. Hoy las cosas han cambiado y tenemos la conciencia necesaria porque somos seres que evolucionan para aprender desde un lugar amoroso y cuidadoso y entender realmente los motivos. También en este aprendizaje aprendemos a resignificar las formas de nuestros viejos y a darles otro vistazo y decir, ah, bueno, está bien. Eran lo que ellos sabían, era su forma de demostrar amor, aunque no se sentía, si no se sentía como amor, se sentía como exigencia, como presión, como falta de. Y por eso es tan importante cuando nosotros empezamos a cuidarnos en cualquiera de los aspectos que vos elijas hacerlo. Yo arranqué con mi cuerpo porque era como que sentía tanta incomodidad que yo no quería estar acá adentro, me quería auto petit suisse. Entonces cuando yo me pareció como lo más importante aprender a habitarme, eh, con respecto al cuerpo, después sí empecé con lo que es gestión emocional y a trabajar mi mente, pero en el principio arranqué por ahí, pero cualquier persona puede empezar por donde quiera, puede empezar por la parte que es la gestión emocional, donde más vea que necesita ayuda o necesita como prioridad, ¿no? Esto que les mencionaba antes, la prioridad y la urgencia de qué es lo que tenemos que atender ahora, ¿no? Que nuestro cuerpo nos avisa, ¿no? Esto de la salud. La salud nos avisa, hay algo mentalmente o emocionalmente que no estamos atendiendo y que requiere de que lo hagamos. Entonces, es esto, ¿no? La importancia de cuando aprendemos a cuidarnos y aprendemos la importancia de hacerlo, es en cadena, como les decía, empezamos a tener hábitos saludables y no solo a nivel corporal, emocional y mental, sino también se expande a todas las demás áreas, se expande a los vínculos incluso, porque como dejamos de compartir hábitos, quizás al momento en el que empezamos a cuidar nuestra alimentación, a tener un vínculo mucho más sano con la comida, a tener un vínculo mucho más sano con el ejercicio, con el cuerpo, con el descanso, empezamos a darnos cuenta que quizás compartíamos con otras personas hábitos que no eran saludables, que quizás esa persona solo me quería para compartir las noches y tomar alcohol, y ahora que ya no tomo más alcohol, esa persona me dejó de hablar o se enojó o andás a ver qué pasó. Entonces, claro, se empiezan a caer los vínculos y se empiezan a caer esas estructuras que estaban sostenidas por esos hábitos que no eran amorosos para nosotros. Incluso esto, una pareja, podés llegar a terminar con tu pareja si vos te empezás a cuidar, porque empezás a poner límites de autocuidado. Cuando una persona empieza a ser amorosa consigo misma y a cuidarse, empieza a tratarse con amor, deja de ser exigente, deja de ver lo que le falta, sino empieza a comprender todo como un proceso de aprendizaje y de que hay que tener paciencia porque estamos aprendiendo a cuidarnos, no nos enseñaron, por eso es tan importante tenernos paciencia. Y una vez que empezamos a ser mucho más pacientes y amorosos, empezamos a ver que, ah, bueno, mi pareja me exigía, me pedía todo el tiempo que haga esto, que haga lo otro, desde un lugar como de insuficiencia, como que no podía ver, siempre veía, che, te falta esto, te falta lo otro, y nunca me veía como algo que fuese completo. Y ahora que yo me estoy empezando a cuidar y me veo como un ser completo, que en realidad no me falta nada, sino simplemente estoy cada vez aprendiendo a ser mejor, pero realmente no me falta nada. Ahora, si vos sentís que te falta y podemos hablar, podemos dialogar y ver qué podemos hacer para que dejes de sentir eso o como para que te sientas satisfecho, pero en todo caso, si yo ya no siento darte más porque para mí esto es lo mejor que puedo dar y si para vos es poco, bueno, acá hay una discordancia y si no podemos llegar a un acuerdo, iremos por caminos diferentes, porque yo estoy respetando mi proceso y no me pienso sobreexigir a dar más de lo que yo puedo dar. Hoy puedo darte esto y lo sé porque aprendí a conocerme y lo sé porque me estoy cuidando y me estoy amando. Entonces, por eso es tan importante. Empezamos a poner tantos límites, no solo a los demás, sino también a nosotros, a poner los límites de no exigirnos, de no sobreexigirnos, che.
me estás conociendo, yo hasta acá puedo dar, o sea, realmente no tengo más energías. Y es clave para no llegar a esto de la sobreexigencia, porque es tan fácil estar en ese lugar de la sobreexigencia y no es fácil de habitar. Digo que es fácil llegar ahí porque estamos acostumbrados, porque nos han acostumbrado a sobreexigirnos. Porque cuando yo le daba un 8 a mi vieja, ella me decía, te faltó para el 10. Ah, mirá, ¿y por qué no te sacaste un 10? Siempre era lo mismo. Entonces, si nunca es suficiente, si aprendía que nunca era suficiente, haga lo que haga, un 8, un 9, un 10, incluso un 10 era como, ah, bueno, ¿y las demás materias cómo te está yendo? Entonces, qué paja aprender desde ese lugar. Y por eso es tan importante reaprender y aprender a cuidarnos esta vez. Cuidarnos en el sentido de no me pienso exponer o hacer cosas que a mí no me hacen bien. ¿Y cómo sé si me hacen bien o no? Porque estoy en mí, porque estoy conociéndome. Estoy empezando a habitarme y a entender por qué tengo estas reacciones automáticas, estos hábitos automáticos de reacción que ni siquiera soy como si no tuviese el poder de elegir, como si todo lo que estuviese a mi alrededor tuviese más poder que yo de mí mismo, como que lo que lo que vos me digas a mí vas a generar una reacción del cual yo no puedo controlar, es una pip, estar en esa situación de creer que los demás tienen el poder o uno sentir que no tiene el poder de su propio sentir. Y todo esto es un laburo, sí es un laburo, porque como te menciono, es hábito, es repetición, es estar en esa situación de incomodidad y nuevamente pensar diferente, sentir diferente, reaccionar, accionar diferente, no reaccionar, sino accionar conscientemente y diferente. Y digo, por eso es tan importante y por eso siempre le recuerdo a mis asesoradas y por eso siempre me lo recuerdo a mí. Paciencia, paciencia, porque es un proceso y lleva toda la vida. No es que es de acá a acá, como les menciono, no es una dieta de acá a acá y ya está. Es toda la vida. Toda la vida nos estamos conociendo y toda la vida vamos a estar resignificándonos, toda la vida vamos a estar transformándonos y siendo mejores. ¿De qué sirve exigirte? ¿De qué sirve presionarte? Desde ese lugar no vas a lograr nada porque estás actuando, te estás poniendo en un lugar donde no es amoroso y donde es realmente un automático que te han enseñado a presionarte. ¿Y por qué no tengo el 10? ¿Y por qué no tengo el 10? ¿Por qué yo quería traer 25 clientes, ¿por qué traje 20? Y esos 5, che, mirá, trajiste 20 clientes, es un montón. O sea, podemos reconocer los pasos que estamos dando, eso nos lo digo. Podemos reconocer los pasos que estamos dando, podés acompañarme con amor que estoy aprendiendo. Sí, no llegué a los 25, pero mira todo lo que crecí, mira la persona en la que me convertí. Creo que eso es lo más importante, ¿no? A veces nos ponemos mucho el objetivo de lograr tal cosa o esto que dicen de llegar al verano de tener tanto dinero, de tener tanta cosa y nos olvidamos que lo que más importa es la persona en la que nos convertimos en el proceso, de quién es esa persona que puede llegar a lograr, que logra esos objetivos. Es tan importante y que esa persona que logra y que llega a esos objetivos lo hace en base de aprender primero a tratarse con amor en el proceso, porque estamos aprendiendo a ser ese ideal, esa persona que vos querés ser. Estamos aprendiendo a hacerlo. Ahora, ¿cómo vos querés aprender? Porque toda tu vida vas a estar aprendiendo. ¿Desde qué lugar? ¿Qué hábitos querés tener para con vos? Si toda tu vida vas a estar aprendiendo, ¿cómo querés tratarte en el proceso? Y es re fácil tratarse con amor y cagarse de risa con uno mismo cuando estamos allá arriba y sintiéndonos re bien y jajaja y me siento jaja y estoy re extrovertido y te hago reír a vos, me hago reír a mí y me burlo, bla, bla, bla. Pero quiero ver cómo te hablas a vos mismo y quiero que me lo dejes en comentarios. ¿Qué es lo que te solés decir cuando no te sentís bien? Cuando estás en un momento en el que estás fastidioso, estás de mal humor, tenés cambios de humor, estás triste y no sabes por qué, pasaron muchas cosas y estás sensible. Quiero saber cómo es que te tratas en esos momentos, qué es lo que te solés decir, cómo te acompañás, porque son los momentos más difíciles de acompañarnos y son los momentos más claves de acompañarnos, porque ahí estamos en un momento que estamos transitando emociones que quizás no son las más lindas de sentir, pero es tan importante que en ese proceso nos acompañemos con mucha paciencia y amor, porque es algo a transitar que encima esas emociones nos van a transformar, porque son las emociones que más nos transforman, el dolor, la tristeza, la angustia,
la depresión, esos estadios son los que más nos transforman porque ahí aprendemos mucho de nosotros. Aprendemos que pensamos, hicimos cosas, sentimos cosas que no nos hicieron bien y que por eso nos sentimos de esa manera. Y que en vez de proyectarla afuera nos hacemos responsable y cargo, nos hacemos cargo de lo que estamos sintiendo, podemos aprovechar esa situación para tener hábitos diferentes de amor y de compasión. Autocompasión, que también es muy importante y es un hábito clave para tener. Aprender a ser agradecido, aprender a ser autocompasivo, aprender a ser empático. No solo con los demás, sino mucho con nosotros. O sea, realmente uno no puede serlo con el otro si nunca lo experimentó consigo mismo. Entonces ahora quiero que hablemos un poco de lo que es los hábitos de alimentación y sobre todo en esto de lo que estamos hablando de la compasión, de la gestión emocional, porque como te digo, no nos han enseñado a cuidarnos y también nos han enseñado a tener un vínculo realmente muy tóxico con la alimentación, en donde nuestras emociones, como no tener gestión emocional, ¿alguien tuvo gestión emocional en la escuela? Nadie, y es lo más importante, las emociones existen hace 200 millones de años y están, están hace tanto tiempo en esta vida que son la base de todo y nadie tuvo gestión emocional. Las emociones existían antes de todas las materias que existen. Entonces, qué importante es y cómo estas son las que somos seres emocionales y no tuvimos gestión emocional. Es, la verdad, una locura. Pasa que en realidad no es una locura, el sistema está hecho para eso, para que no nos conozcamos y nos desconectemos de nosotros, porque es un sistema que está hecho a base de miedo, como los han inculcado a nuestros viejos y a nuestros abuelos y demás, son herramientas de miedo para que nosotros, para controlarnos y para que no sigamos expandiendo nuestra mente y sabiendo que la verdad está como en el libro del secreto, somos lo que creamos. Lo que pensemos, lo creamos. Y eso es lo más importante. Como dice mi pared, donde ponga mi foco, pondré mi energía y eso crecerá. Bueno, me voy, pero no me voy tanto. O sea, tiene sentido. Entonces, este vínculo que tuvimos con la alimentación tóxico, en el cual nosotros estábamos sintiendo un montón de emociones, ansiedad, estrés, todo lo que todas esas emociones que no sabemos gestionar, la tristeza, la angustia, y la tapábamos con alimento, porque qué placer nos da comer algo rico, rico, que no es sano. Y ahí tapábamos y tapábamos. O a mí lo que me pasaba mucho es que yo, por ejemplo, tenía sobrepeso desde que tengo 8 9 años más o menos, empecé a tener sobrepeso y era muy, me sentía muy juzgado en la mesa, no podía comer, porque mi mamá y mi papá me juzgaban básicamente por comer, entonces yo comía a escondidas porque era como una sensación horrible porque yo quería comer, pero a su vez estaba mal y me generaba angustia, pero me sentía culpable y comía igual por todas esas emociones horribles que sentía y creo que comiendo más o menos se alivianaban. Era una sensación horrible. El vínculo que tuve con mi alimentación fue horrible. Y la verdad que angustioso, angustioso y así como yo, miles de millones de personas que tienen este problema con la alimentación y que nunca se hicieron cargo de eso. Es hora de hacernos responsables. Para mí, sanar el tema con la alimentación fue clave. Basta de atracones, basta de comer desde lugares vacíos o de intentar tapar lo que sentimos. Es hora que nos hagamos cargo de nuestras emociones y empecemos a tener hábitos emocionales sanos. O sea, el hábito se gesta a partir de la repetición. Bueno, me siento así, estoy sintiendo que tengo ganas de comer, pero acabo de comer recién, pero siento ansiedad y quiero atraconarme. Bueno, habitemos esa emoción, aprendamos a habitar. Es un hábito, obvio, repetición, habitar, habitar. Me siento mal, habitar, habitar, habitar. Y lo repito y lo repito y lo repito todos los días. Al principio va a ser súper incómodo, como todos los hábitos. Al principio son incómodos, son difíciles, son frustrantes. Sí, lo que vos quieras, pero hay que hacerlo. Lo hago, lo hago, lo hago porque sé que los resultados van a ser hermosos, porque aprender a gestionarnos, aprender a no reaccionar, aprender a no darle el poder a ese pelotudo que quiere hacerme enojar porque él no se sabe gestionar y yo estoy súper neutro y chill en mi propia emocionalidad porque me sé habitar, es lo más hermoso que pueda haber. Y se lo juro que yo juego al rugby y que el rugby es un deporte donde
realmente la emoción está a flor de piel, porque de eso se trata un poco ese deporte, pero yo estoy netamente enfocado en el deporte y en pasarla bien. Y cuando viene a una persona que quiere realmente encontrar un conflicto conmigo, yo neutro emocionalmente y hasta me genera risa ver cómo la otra persona se quiere, como que le salta la bronca porque yo no reacciono desde el mismo lugar que esa persona. Pues gestión emocional y ahora incluso en el mismo automático, en mi automático reacciono con mucha tranquilidad. Y yo ya no estoy atento a mi reacción, a mí ya no me preocupa mi reacción porque ya mi reacción es amorosa, porque ya lo habité tanto, lo hice tanto, 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 que ahora mi reacción automática es realmente habitarme, no reaccionar ante la otra persona porque sé que no es algo personal con esa persona, sino que esa persona se tiene que gestionar a sí misma y yo me gestiono a mí mismo y después comunicar si hay algo que me incomodó, pero primero procesarlo conmigo y en soledad para también decirlo de la mejor manera posible sin ofender a los demás. Realmente soy muy cuidadoso, lo sé, y es muy importante poder hacerlo. Que tengo mis errores, sí, como todos, porque siempre estoy aprendiendo a mejorar. Pero es muy importante esto de aprender a gestionarnos y aprender a cambiar nuestros hábitos, así como las cosas que pensamos de nosotros, como esto que les digo, pónganme en los comentarios qué es lo que se suelen decir cuando se sienten mal, cuando se sienten tristes, ahí es donde actúa nuestro hábito mental, nuestra forma de repetición. ¿Qué nos solemos decir? ¿Nos solemos alimentar esos malos sentimientos? Yo te dije, viste que yo te. Sí, eso. Sí, y si te enganchás en esa, o realmente te decís, bueno, tranqui, no pasa nada. O sea, tranqui, está bien, vamos a calmarnos, respirar. eh, no pensemos esto, quizás estamos sobrepensando, vamos a esperar a que esta emocionalidad baje para después ver las cosas, quizás nos conviene desconectar, empezar a buscar soluciones, o al menos eso es lo que hace mi mente cuando yo me siento un poco ahogado por la emocionalidad. Primero me doy cuenta y registro esos pensamientos automáticos que quieren alimentar esa emoción y quieren hacerme, o pensamientos que quieren hacerme sentir mal, más mal de lo que ya me siento. Entonces, cuando veo que hay pensamientos que están a punto de hacerme sentir mal o me quieren hacer sentir más mal de lo que ya me siento, no los escucho directamente porque ya me siento mal, no necesito alimentar más malestar. Entonces, esos no los escucho y empiezo a decir, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Te querés ir? ¿Querés respirar? ¿Querés tomar agua? Ok, bien, está todo bien, tranqui, va a pasar. Entonces ahí empiezo como bueno, a poner orden. Soy muy ordenador, me fijo cómo estoy, me fijo cómo estoy corporalmente, emocionalmente, mentalmente, veo qué necesito darme, si es algo que me lo puedo dar en ese momento o simplemente necesito desconectar. Empiezo a preguntarme, porque solo en la pregunta empezamos a conocernos. ¿Cómo voy a conocer lo que a mí me pasa si no me pregunto cómo me siento? Eh, y eso se genera mediante la repetición y mediante el hábito, como les mencionaba. Entonces, chiques, hoy estuvimos hablando bastante, no solamente sobre los hábitos de por sí, sino hábitos emocionales también, hábitos mentales y el hábito que generamos, ese hábito saludable que empieza a hacer cadena y se empieza a conectar con otro tipo de hábitos saludables. Empezamos a conocernos porque en este cuestionarnos estos aprendizajes que tuvimos desde chiques, empezamos a conocer por qué reacciono de tales maneras o por qué hay cosas, palabras que me duelen de los demás, empiezo a preguntarme y a cambiar esas reacciones porque no es algo que yo quiera como ser o hacer, no me siento del todo orgulloso en esas reacciones, sino quiero preguntarme y saber por qué es que actúo de esa forma y cómo puedo hacer para sentirme bien. Ahí en esas preguntas de cuidado empezamos a conocernos mucho mejor y a darnos cuenta de que, de que es muy importante preguntarnos y estar muy atentos a cómo nos sentimos en todo momento y cuál es nuestra predisposición para con la vida también, cómo es que yo quiero vivirla y cómo quiero habitarla. También es muy importante tener como esta visión, ¿no? De cómo yo me quiero sentir, qué cosas quiero habitar y cómo puedo hacer para tenerlas más presentes en mi vida, qué cosas son las que me hacen bien, qué hábitos, qué repeticiones, qué pensamientos, qué emociones, qué actividades, qué acciones, qué cosas son las que a mí me hacen bien y que es muy importante que estén más cerca en mi vida y cómo hacerlas que estas sean habituales también en mi vida, cómo hacer que estén más presentes también. Eh, si hay algo que a vos te sume, que a vos te llene el corazón de alegría, de amor, eh,
y está muy esporádicamente, ¿por qué no traerla a lo habitual, a habitarlo mucho más? Es muy importante que también, así como alejamos estos hábitos que no nos hacen bien y empezamos a cuidarnos, estemos presentes y atentes a qué es lo que con lo que nuestro corazón conecta y resuena, y esas cosas que nos llenan de alegría que también estén más presentes. Después en este aprendizaje de cuidarnos y del autocuidado, en donde empezamos a poner límites sanos, no solamente a los demás, sino también a nosotros de nuestras decisiones, y empezar a registrar qué es lo que a nosotros nos genera malestar o bienestar, y por consecuencia a alejar o acercar esas cosas que nos hacen bien. Eh, Otra cosa que me parece muy importante nombrar es esto de, si yo tengo un propósito, si yo me propongo algo así como a largo plazo, y en el proceso de entender que estamos aprendiendo y que todo es un camino de ida, es el camino de la vida, el aprendizaje es el camino de la vida, es muy importante que tengamos en cuenta que cuando yo estoy en el aprendizaje y estoy en esa realmente de empezar a descubrirme, puede ser que sea frustrante al principio. Yo sé que puede ser que sea frustrante, que sea complejo, que parezca que es algo total tan nuevo, y que parece que realmente hay que dejar algo que nos acompañó mucho tiempo en nuestra vida. Siempre reaccioné de esta forma, yo creía que era así, pero en realidad a lo que quiero ir es que nosotros nos estamos construyendo todo el tiempo, y siempre podemos, y que podemos ser la persona que nosotros querramos. Eh, y a esto de ser la persona que nosotros querramos es ser una persona realmente sincera, transparente y feliz. Es ser quienes somos en realidad, o ese niño interno que fuimos, y que con el tiempo las estructuras y estos mandatos y estos hábitos sociales nos han inculcado, y que hoy es el momento de desaprender, y que sí es dejar atrás una vieja personalidad, y si es doloroso, no les voy a mentir, es un duelo. Hay veces que van a estar tristes y van a creer que son por cosas de afuera, pero en realidad es interno. Esa sensación de tristeza cuando no sabes cuál es el motivo de por qué estás triste, pero sabes que estás triste y que tenés que acompañarte con mucho amor, tenete paciencia, porque estás dejando una vieja piel y por eso estás triste y por eso duele también. Estás dejando de ser alguien que fuiste mucho tiempo, y es doloroso soltarlo, pero es también importante hacerlo, porque estás empezando y vas a ser y te estás transformando en una nueva versión de vos mismo. Esa versión que estuviste alimentando y trabajando todo este tiempo prontamente tendrán sus frutos. No, sí, hay que dejarle espacio a esta nueva versión, y para dejarle espacio hay que soltar. ¿Y qué hay que soltar? Todo lo viejo, todo lo que esos hábitos viejos trajeron, esos vínculos, esas acciones, esas reacciones, esas actividades, esos pensamientos, esas emociones, todo, todo, todo. Hay que soltarlo. Hay que soltarlo, y no hay que olvidarse de que en esos momentos difíciles, de la forma en la que hay que actuar es de la persona con de la persona en la que sos hoy. De la forma que vas a actuar es como quien sos hoy. No vas a actuar más ya como la vieja versión de vos mismo. Es hora de que actúes y que accionemos desde el lugar de adultos que somos hoy. ¿Quién estoy siendo? Eso es muy importante. Bueno, creo que ya no, ya estamos con los mensajes de hoy. Fue un video de YouTube bastante intenso. Espero que les haya gustado un poco hablar de hábitos y la importancia de los mismos, de cómo estos conforman y nos conforman en la personalidad, en nuestra vida, en todo. La verdad, somos hábitos. Y es muy importante que estemos observando qué es lo que estamos alimentando, qué pensamientos automatizados estamos teniendo, qué emociones, reacciones automatizadas estamos teniendo, y cómo es que accionamos en base a estos hábitos. Y si estamos conformes o no, si hay hábitos que nos gustan y los queremos seguir sosteniendo, sostengámoslo. Pero si hay hábitos que no son coherentes con quienes queremos ser hoy, es momento de soltarlos y de empezar a habitar estos nuevos hábitos que son amorosos y importantes para nosotros, ¿bien? Así que bueno, les mando un besito. No se olviden de compartir, de suscribirse, de ponerle me gusta y todo eso que es tan importante para que esta información siga girando, y
fitness, como es una vida saludable, integral y conformada por hábitos que nos hacen bien de autocuidado, seguirá creciendo y expandiéndose, ¿sí? Le mando un besito.